Me llamo Roberto, tengo 52 años, y voy a contarte cómo mi propia hija me convirtió en un completo desconocido el día que debería haber sido el más feliz de mi vida. Dicen que la familia no se elige, pero el respeto sí se gana. Ese día, frente al auditorio de su facultad de medicina, entendí que para ella yo era simplemente un obstáculo en su camino hacia la cima. Mientras sostenía en mis manos el sobre con las llaves de la clínica que había comprado para ella, la vi caminar con sus compañeros de élite y negarme 3 veces ante ellos. No como su padre, sino como el chofer de un familiar que había venido a dejarle algo. Sentí como cada palabra que pronunció congelaba algo dentro de mí. No hubo lágrimas, no hubo drama, solo una certeza absoluta que se instaló en mi pecho como hielo. Ella había olvidado quién financió cada libro de anatomía, cada curso privado de inglés médico, cada viaje de prácticas al extranjero. Olvidó que ese chofer tenía el poder de apagar las luces de su mundo con un simple clic. En ese instante, mientras ella sonreía nerviosa evitando mi mirada para no arruinar su imagen ante sus amigos de apellidos ilustres, yo tomé una decisión. Fue como cerrar una puerta para siempre. Ella creyó que me había humillado, pero lo que realmente logró fue liberarme de seguir siendo el tonto que sostenía su castillo de arena. Las cuentas bancarias que mantenían su estilo de vida de princesa estaban a punto de cerrarse para siempre. Si disfrutas las historias donde la traición cobra su precio y la justicia llega cuando menos la esperan, dame tu like y suscríbete. Aquí compartimos relatos reales de consecuencias y lecciones que marcan para siempre. Para entender cómo llegué a ese momento frente al Teatro Municipal de Monterrey, tengo que retroceder 22 años. No nací en cuna de oro. Cada peso que tengo, desde el reloj que uso hasta la casa de 3 pisos donde ella creció, lo construí ladrillo a ladrillo trabajando en el negocio de importación y exportación. Empecé con un pequeño local de electrónica y lo convertí en una cadena de distribución que abarca toda la región noreste. Mis manos siempre han tenido callos de cargar cajas y mis ojos han visto tantas hojas de Excel que a veces sueño con números. Pero cada esfuerzo, cada noche sin dormir, cada riesgo financiero tenía un rostro. Se llamaba Andrea. Ella era mi motivación. Cuando su madre nos abandonó, cuando Andrea apenas tenía 6 años y se fue con un arquitecto a Guadalajara sin voltear atrás, me juré que esa niña jamás sentiría un vacío. Cumplí mi promesa. Tal vez ese fue mi gran error. Le construí una vida de algodón. La metí a los mejores colegios privados de Monterrey, donde compartía salón con hijos de políticos y dueños de grandes empresas. Yo quería que tuviera acceso a mundos que a mí me cerraron la puerta en la cara por no tener el apellido correcto. Me sentía completo viendo cómo dominaba 3 idiomas, cómo viajaba a congresos médicos en Europa durante sus veranos, cómo se movía con esa seguridad que solo da el dinero que nunca has tenido que pelear. Nuestra relación era buena. O eso creía yo. Desayunábamos juntos cada domingo sin falta. Ella me hablaba sobre sus rotaciones en hospitales privados, sobre sus planes de especializarse en cirugía plástica estética, el mercado del futuro según sus profesores. Yo la escuchaba fascinado, orgulloso hasta las lágrimas de ver en lo que se estaba transformando. O en lo que yo imaginaba que se estaba transformando. Empecé a notar pequeñas señales que mi cerebro se negaba a procesar. Como me pedía que la dejara en la esquina cuando íbamos a fiestas de sus amigos. Como inventaba excusas cuando había eventos en su universidad y yo quería acompañarla. Como evitaba presentarme a los padres de sus compañeros en las pocas ocasiones que coincidíamos. Yo me convencía a mí mismo de que era normal, que estaba en esa etapa donde los jóvenes necesitan su espacio. Me repetía como un idiota, Roberto, no seas inseguro. Es la edad. Necesita forjar su propia identidad. Qué ciego estuve. Lo que yo no veía era que Andrea no estaba construyendo una carrera en medicina, estaba construyendo una mentira donde yo era el defecto de fábrica que había que ocultar. En su mundo de Instagram y eventos exclusivos, yo era el error. Mi acento norteño sin pulir, mi forma directa de hablar sin rodeos diplomáticos, mi manera de vestir funcional pero no de marca, y sobre todo, el origen humilde de mi fortuna, le quemaban como ácido. Para sus conocidos, ella era hija de un empresario que estaba siempre de viaje internacional por negocios de alto nivel.
Inventó un personaje y yo era el secreto vergonzoso que guardaba bajo 7 llaves. Mientras tanto, yo mantenía toda la maquinaria funcionando sin hacer preguntas. Pagaba el departamento de lujo en San Pedro Garza García que compartía con 2 compañeras de medicina, ambas de familias adineradas. Pagaba su tarjeta Platinum sin límite de crédito, el BMW que le regalé cuando cumplió 22 años, y por supuesto, la colegiatura de una de las facultades de medicina privadas más caras de todo México. Eran decenas de miles de pesos cada mes. No lo veía como un gasto, lo veía como mi aportación al mundo. Mi hija sería una doctora exitosa, una mujer de prestigio que llevaría nuestro apellido a lugares donde yo nunca podría llegar. Los meses antes de su graduación, su distancia se volvió un abismo. Apenas me contestaba los mensajes. Estoy en el hospital, papá. Es mi último año de práctica. No tengo ni un segundo libre. Los pacientes no esperan. Yo lo entendía perfectamente. Incluso le deposité dinero extra para que se comprara el mejor vestido de graduación. Quería que ese día brillara más que nadie. Me llamó 2 semanas antes del evento para advertirme que la ceremonia era íntima, que casi no había cupo para familiares, que si decidía asistir tendría que sentarme hasta atrás porque los lugares buenos estaban reservados por orden de méritos académicos. Me mintió con una tranquilidad que ahora me provoca escalofríos. Llegué con 2 horas de anticipación. Me puse mi mejor traje italiano, aunque seguramente para los estándares de su círculo parecía de tienda departamental. Traía conmigo algo más que emoción. En el bolsillo interno de mi saco llevaba un sobre de papel pergamino. Dentro no había solo una felicitación, había las escrituras de una clínica completamente equipada en una de las mejores zonas médicas de la ciudad, lista para que ella la dirigiera desde el primer día. 3 consultorios, sala de procedimientos menores, sala de espera de lujo. Era mi regalo final, mi manera de decirle que confiaba en ella. Estaba de pie en el vestíbulo del Teatro Municipal, un edificio imponente con columnas de mármol. Buscaba su rostro entre el mar de jóvenes con bata blanca y birrete. El corazón me latía con una intensidad casi dolorosa. Sentía que cada sacrificio, cada peso sudado durante más de 2 décadas había valido la pena solo por vivir ese momento. Y entonces apareció. Venía caminando con un grupo de 4 personas, 3 hombres y una mujer, todos riendo a carcajadas de algo. Andrea lucía impresionante. Vestido azul marino, maquillaje perfecto, esa postura de quien sabe que el mundo le pertenece. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo que quedó grabado en mi retina para siempre. No fue felicidad ni sorpresa. Fue pánico puro, el terror de un criminal que ve entrar a la policía. Se quedó paralizada un segundo. Sus acompañantes notaron que miraba en mi dirección. Levanté la mano con una sonrisa enorme, lista para abrirla en un abrazo. La sonrisa se me petrificó en el rostro cuando vi su reacción. Ella no me saludó. Respiró profundo, como preparándose para algo difícil, ajustó su bolso de marca y siguió caminando directamente hacia donde yo estaba. Mis piernas no respondieron. Estaba plantado en el suelo de mármol, esperando el momento en que me dijera lo orgullosa que estaba, el momento en que yo le entregaría las escrituras que cambiarían su vida profesional. Pero ella siguió de largo. Caminó junto a mí como si yo fuera parte de la decoración del edificio, un elemento más del paisaje que no merecía atención. Uno de los tipos del grupo, un muchacho alto con lentes de diseñador y reloj que seguramente costaba más que un auto, se detuvo. Me miró de arriba abajo con esa mezcla de curiosidad y superioridad que tienen quienes nunca han trabajado un día en su vida. Luego volteó hacia Andrea. ¿Lo conoces?, preguntó señalándome con un gesto casual de la barbilla, como quien pregunta por el clima o la hora. El silencio que siguió fue eterno. Vi cómo Andrea apretaba su bolso Prada, como sus ojos evitaban los míos como si mirarme le causara dolor físico. El aire se volvió pesado. Esperé que dijera las palabras más naturales del mundo, claro, es mi papá. Pero lo que salió de su boca fue una estocada directa al corazón. No, dijo con voz firme, sin titubear ni un segundo. Es el chofer de mi tía. Vino a traerme unos documentos que olvidé en su casa.
Solo trabaja para la familia. Ya nos vamos, se hace tarde para las fotos. El grupo soltó risitas de cortesía. El tipo de los lentes me miró de nuevo, esta vez con una mezcla de lástima y desprecio. Ah, entiendo. Buen trabajo, amigo, me dijo con ese tono condescendiente que usan los ricos con el personal de servicio. Andrea ni siquiera volteó. La vi alejarse con su grupo, escuché cómo hacían un comentario sobre mi traje y todos reían. Me quedé ahí parado en medio del vestíbulo lleno de familias celebrando. Sentí un hueco en el estómago que no era tristeza ni enojo. Era claridad absoluta. Ese momento fue como cuando te quitan una venda de los ojos y ves la realidad sin filtros. El hombre que había dedicado cada minuto de su existencia a construirle un imperio a esa mujer acababa de ser borrado de su historia. No era vergüenza por mis manos callosas o mi acento. Era que estaba dispuesta a eliminarme de su realidad para encajar en una fantasía de clase social. Metí la mano en el bolsillo y agarré el sobre con las escrituras de la clínica. El papel crujió entre mis dedos. Todo el amor incondicional que había sentido, toda esa protección de padre que me había guiado durante más de 20 años se evaporó como agua bajo el sol. No sentí ganas de gritarle ni de hacer un escándalo frente a sus amigos privilegiados. Un hombre con experiencia sabe cuando ha perdido una batalla, pero un hombre inteligente sabe cómo prepararse para ganar la guerra. Me di media vuelta y salí del teatro. No me quedé a ver cómo le daban el título de médico cirujano pagado por el chofer de la familia. Me subí a mi camioneta y me quedé viendo el tablero durante varios minutos. El silencio dentro del vehículo era absoluto. En ese preciso momento, Andrea dejó de ser mi hija para convertirse en un proyecto fallido, una inversión sin retorno que había que liquidar. Esa misma tarde, mientras ella seguramente estaba en algún restaurante carísimo de San Pedro brindando con champaña francés que yo seguía financiando con la tarjeta adicional que tenía, llegué a mi casa. No fui a descansar. Fui directo a mi oficina del segundo piso. Encendí la laptop y abrí los archivos financieros. El departamento donde vivía estaba a mi nombre. El BMW que manejaba estaba a nombre de mi empresa. El seguro médico privado, el plan telefónico premium, Netflix, Spotify, el gimnasio exclusivo, las suscripciones de moda, todo salía de mi cuenta. Ella pensó que podía negarme como padre pero seguir disfrutando de las comodidades que yo proveía. Qué equivocada estaba. La humillación que sentí en ese pasillo de mármol se transformó en una frialdad calculadora. No era venganza, era justicia pura. Ella quería que fuéramos extraños y yo iba a concederle exactamente lo que pedía, con precisión quirúrgica. Esa noche Andrea me mandó un mensaje de WhatsApp. No era para disculparse ni para preguntarme por qué no me quedé a la ceremonia. Decía textualmente, papi, mis amigos y yo vamos a ir a un bar súper exclusivo en Valle a celebrar. ¿Me puedes transferir 8,000 pesos extra? La reservación y las botellas son carísimas. Gracias, te amo. Miré el mensaje en la pantalla de mi teléfono. Esos dedos que yo había visto crecer desde bebé, que yo cuidé cuando aprendí a escribir, ahora me pedían dinero al hombre que minutos antes había definido como el chofer de su tía. No le contesté. Apagué el celular, me serví un vaso de whisky escocés de mi colección y me senté en la oscuridad de mi oficina. El proceso de eliminación había comenzado. A partir de ese momento, cada centavo que saliera de mi bolsillo sería solo para mí. Ella quería vivir en un mundo de apariencias donde yo no existía. Perfecto, ahora iba a descubrir el costo real de mantener esas apariencias cuando el que paga decide irse. La expulsión ocurrió en mi mente esa noche. Ella ya no tenía padre, solo tenía un ex benefactor. Y yo no tengo compasión con quienes traicionan mi confianza. A la mañana siguiente me desperté sin rabia. Me desperté con un plan meticulosamente diseñado. Un hombre que ha construido un negocio desde cero sabe que la mejor estrategia no nace de la emoción sino del análisis frío. Andrea interpretó mi silencio como aprobación. Pero mi silencio era el espacio necesario para mover todas mis fichas del tablero sin que ella se diera cuenta. Ella quería un extraño en su vida y yo iba a ser el extraño más implacable que hubiera conocido. Mi primera llamada fue a Ricardo,
mi abogado y socio de confianza desde hace 15 años. Un hombre que conoce cada detalle de mis finanzas y propiedades. Nos reunimos en su despacho privado, lejos de oídos indiscretos. Le expliqué todo sin dramatismos, con voz neutra. Él me miró impactado porque sabía cuánto adoraba a mi hija, pero al ver la determinación en mis ojos solo asintió. Roberto, si ejecutamos esto, no hay vuelta atrás, me advirtió con los documentos de cancelación sobre el escritorio de caoba. Ella va a quedarse sin nada de un día para otro. Es extremo. Ella ya decidió que yo no soy nada en su vida, respondí mientras firmaba cada documento. Es justo que su situación económica refleje su nueva realidad familiar. El plan era simple pero devastador. No iba a quitarle solo el dinero, iba a desmantelar completamente la identidad de niña rica que usaba para avergonzarse de mí. Primero, ordené la cancelación inmediata de todas las tarjetas de crédito corporativas vinculadas a mi empresa. Segundo, instruí a la administración del edificio para iniciar el proceso de desalojo del departamento en San Pedro. El contrato estaba a mi nombre y tenía una cláusula especial que me permitía recuperar el inmueble con solo 48 horas de aviso. Pero el golpe más fuerte fue el auto. Andrea conducía ese BMW Serie 3 último modelo, su orgullo, su símbolo de estatus ante sus amigos. Legalmente el vehículo pertenecía a mi empresa de importación. Llamé a mi jefe de seguridad, un exmilitar que trabajaba conmigo desde hacía años, y le di instrucciones claras. Localiza el BMW con el GPS corporativo y recupéralo hoy mismo. No importa dónde esté ni con quién. Y usa la llave de repuesto que tenemos en la oficina y tráelo al estacionamiento. Si hay cosas personales de ella dentro, métalas en una bolsa negra y déjalas en la puerta del edificio donde vive. Hoy mismo. Mientras mi equipo ejecutaba estas acciones, yo me dediqué a deshacer el futuro que le había construido con tanto amor. La clínica que había comprado para ella, ese sobre que llevaba en el bolsillo mientras ella me negaba frente a sus amigos, la puse en venta esa misma tarde. Llamé a un contacto del sector inmobiliario médico y le pedí que la liquidara rápido, incluso por debajo del valor de mercado. No quería ese lugar cerca de mí, me recordaba mi estupidez. Me senté frente a mi computadora y observé cómo empezaban a llegar las notificaciones. Tarjeta declinada. Alerta de movimiento de vehículo. Notificación de entrega de carta legal. Era como ver un castillo de naipes colapsar en cámara lenta. Sabía exactamente qué estaba pasando en su mundo. Ella estaría en algún lugar costoso con sus amigos tratando de pagar una cuenta de varios miles de pesos para mantener su imagen. Y de repente la tarjeta sería rechazada. El mesero regresaría con esa expresión incómoda y ella sentiría por primera vez el golpe de la realidad. La paciencia es algo que se aprende en los negocios después de años. No la llamé, no bloqueé su número. Quería que tuviera la línea abierta para que viera que yo estaba disponible, simplemente eligiendo ignorarla. Sabía que los mensajes empezarían a llegar en avalancha. Y llegaron. El primero fue a las 3 de la tarde. Papá, hay un error con la tarjeta. ¿Puedes checarlo? A las 4:30. El carro desapareció del estacionamiento del bar. Creo que me lo robaron. ¿Qué hago? Contesta por favor. A las 6 el tono cambió a desesperación total. Me acaba de llegar una notificación legal de que tengo que desocupar el departamento en 48 horas. ¿De qué hablan? ¿Qué está pasando? Contéstame. No respondí ningún mensaje. Leer cada uno era como revisar el reporte de una empresa que va directo a la quiebra. Ella creía que su mundo era de concreto, pero se sostenía completamente sobre mis hombros y yo simplemente me había hecho a un lado. No había odio en mis acciones, solo un ajuste necesario. Si yo era el chofer de su tía, entonces no tenía ninguna obligación de mantener el estilo de vida de una doctora de la alta sociedad. Esa misma tarde recibí una llamada del coordinador de posgrados de su universidad. Al parecer Andrea había solicitado ingreso a un programa de especialización en cirugía estética en Barcelona, España, cuya matrícula completa yo había prometido cubrir hacía 6 meses.
El coordinador me llamaba para confirmar que el pago de 45.000 euros se procesaría esa semana como habíamos acordado. No, dije con voz plana. La señorita Andrea ya no tiene ninguna relación con mis cuentas empresariales. Por favor, contacten directamente con ella. Es una profesional adulta e independiente ahora. Colgué. Sentí una tranquilidad extraña. Estaba recuperando mi vida, mi dinero y sobre todo mi dignidad. La reconstrucción de mi propio bienestar comenzaba por eliminar a los parásitos, sin importar que llevaran mi apellido. El clímax llegó 2 días después. No fue en una oficina ni en un restaurante, fue en la calle, justo frente al edificio de San Pedro donde ella había vivido su fantasía. Me estacioné media cuadra antes, observando desde el interior de mi camioneta. Eran las 11 de la mañana. El camión de mudanzas que yo mismo había contratado estaba estacionado enfrente. Los trabajadores sacaban muebles, cajas, todo lo que ella había acumulado. Andrea estaba en la banqueta, rodeada de las mismas personas ante quienes me había negado 2 días antes. Sus amigos, esos jóvenes de apellidos conocidos y cero experiencia real de vida, observaban la escena con incomodidad y algo de morbo. No quedaba nada de la elegancia de la graduación. Andrea llevaba pants deportivos, el pelo recogido sin cuidado, la cara hinchada de haber llorado toda la noche. Cuando me vio bajar de la camioneta, corrió hacia mí. Sus amigos se quedaron atrás comentando en voz baja. La hija del empresario internacional corría hacia el chofer que ahora vestía un traje de 3 piezas y caminaba con la autoridad absoluta de quien controla el juego. Papá, por favor, diles que se detengan, gritó intentando agarrarme del brazo. Di un paso atrás evitando su contacto. Me están sacando a la calle. Todas mis cosas están ahí expuestas. Me estás humillando frente a todos. La miré fijamente a los ojos. No había ira en mi mirada, solo el frío absoluto de un glaciar. Ella seguía preocupándose por la vergüenza ante sus amigos, incluso mientras perdía literalmente el techo sobre su cabeza. No sé de qué me hablas, dije con voz suficientemente alta para que todo su grupito escuchara. Hace 2 días me dejaste muy claro que no me conocías. Dijiste frente a tus amigos que yo era el chofer de tu tía. Un empleado. Pues bien, como empleado de servicios he venido a supervisar que el departamento quede vacío para los nuevos inquilinos que lo rentarán a partir de mañana. El silencio fue total. Vi cómo sus amigos se miraban entre sí, confundidos, incómodos. La mentira de Andrea se estaba cayendo a pedazos en tiempo real frente a ellos. El tipo de los lentes de diseñador, el mismo que me había hablado con condescendencia en el teatro, dio un paso adelante visiblemente confundido. Andrea, ¿quién es este señor realmente?, preguntó con voz que temblaba ligeramente. Ella no pudo responder. Se tapó la cara con ambas manos, sollozando. Me acerqué lo suficiente para hablarle cerca del oído, manteniendo una postura rígida de autoridad. Tuviste la oportunidad de ser dueña de una clínica completa, le susurré lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. Tenía las escrituras en mi bolsillo mientras me negabas frente a tus amiguitos. Ahora esa clínica es de otra persona que sí valorará de dónde viene. Este carro que ves aquí es mío. Ese departamento es mío. Tu ropa de marca, tus viajes, tus colegiaturas, tus lujos. Todo fue un préstamo de un hombre que decidiste que no existía, que era el chofer de tu tía. Hoy el préstamo se ha vencido definitivamente. Saqué una bolsa de plástico transparente de mi portafolio. Dentro estaban sus llaves, las que mi equipo había recuperado del BMW. No se las entregué en la mano, las dejé caer sobre una de sus cajas de cartón que estaba en la banqueta. Busca trabajo, Andrea. Y usa ese título de médico cirujano que yo pagué para defenderte en la vida, porque desde este segundo ya no tienes padre. Solo tienes la realidad que tú elegiste construir. Empezó a suplicar, a decir que lo sentía, que fue la presión de sus amigos, que eran contactos importantes para su futuro profesional. Sus excusas rebotaban en mí como si fueran de goma contra una pared de acero. Me di la vuelta sin esperar nada más. Mientras caminaba hacia mi camioneta escuché a sus amigos dispersarse. No la ayudaron a cargar ni una sola caja,
no le ofrecieron quedarse en su casa, simplemente se esfumaron como ratas abandonando el barco. Ellos no eran sus amigos, eran sanguijuelas que se alimentaban de la imagen que mi dinero proyectaba. Arranqué el motor y la vi por el espejo retrovisor. Pequeña, sola, rodeada de maletas en una banqueta que ya no le pertenecía. Sentí una punzada breve en el pecho, el último eco de un amor que ya no tenía hogar donde vivir. Pero lo aplasté inmediatamente recordando su voz diciendo es el chofer de mi tía mientras me señalaba como a un sirviente. Esa tarde recibí un email de mi banco. Había intentado hacer un retiro de una cuenta de ahorro antigua que yo había olvidado cerrar. Una cuenta con apenas 800 pesos. El sistema la bloqueó automáticamente por falta de fondos suficientes. Fue el último suspiro de su vida anterior. Yo estaba en mi oficina central disfrutando del silencio, trabajando en proyectos nuevos, redactando un testamento actualizado donde especificaba que mi fortuna iría a una fundación para jóvenes emprendedores que realmente valoran el esfuerzo y el respeto familiar. El apellido no garantiza herencia, el respeto y la lealtad sí. La justicia verdadera no es ruidosa ni dramática. Es un balance de cuentas que finalmente queda saldado. Han pasado 8 meses desde ese día en la banqueta de San Pedro. He bloqueado su número completamente, he cambiado las cerraduras emocionales de mi vida, he dejado de buscar su nombre en redes sociales o de preguntar por ella. A veces el silencio absoluto es la respuesta más poderosa que un hombre puede dar. Me han llegado comentarios a través de conocidos comunes que vive en un cuarto rentado pequeño en una zona menos privilegiada. Que trabaja como médico general en un consultorio de barrio que apenas le paga lo necesario para sobrevivir. Que sus grandes amigos de la facultad desaparecieron completamente en cuanto el brillo del dinero se apagó. No siento alegría por su situación complicada, pero tampoco siento la más mínima intención de extenderle una mano. La gente siempre dice que los padres deben perdonar todo, que el amor filial es incondicional y eterno. Yo creo firmemente que esa es una mentira social diseñada para permitir que los hijos abusen de sus padres sin enfrentar consecuencias reales. El respeto no es un regalo automático que recibes por nacer en una familia, es un acuerdo que se renueva cada día con acciones concretas y coherentes. Andrea rompió ese acuerdo en un auditorio lleno de extraños y yo simplemente ejecuté mi derecho de retirarme de esa relación tóxica. He vuelto a mis raíces, al trabajo que me hizo quien soy. Paso más tiempo ahora con las personas que estuvieron conmigo cuando no tenía absolutamente nada, gente que no se avergüenza de mi forma de hablar directa ni de mis orígenes humildes. He aprendido que la paz mental tiene un precio muy alto en esta vida. Y a veces ese precio es quedarte solo, pero prefiero 1000 veces la soledad honesta y tranquila que una compañía comprada con hipocresía y mentiras. No espero que ella cambie de actitud ni espero recibir un mensaje de arrepentimiento genuino. Si llegara ese mensaje algún día, lo leería con la misma indiferencia con la que leo publicidad no deseada. Ella dejó de ser la niña que cargaba en mis hombros hace mucho tiempo. Ahora es simplemente una lección de vida muy cara que tuve que aprender. Invertí todo en ella durante más de 20 años y la pérdida fue total. Pero al menos ahora mi balance personal está limpio y transparente. He recuperado mi nombre, mi orgullo, mi dignidad y sobre todo mi libertad de vivir sin cargar el peso de alguien que me desprecia. La vida tiene una manera muy particular de poner a cada persona exactamente en el lugar que merece. Y a veces ese lugar está muy, muy lejos de quienes te amaron de verdad con todo el corazón. A veces la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es simplemente ver cómo la vida misma cobra las deudas pendientes. Si esta historia te impactó tanto como a mí vivirla, déjame tu like y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi situación. Y si todavía no estás suscrito al canal, activa la campanita para no perderte las próximas historias que tenemos preparadas.